feliz cumpleaños a todo el equipo. Gracias Claudia. Y tenemos aquí a Lidiet Carrión, que es periodista y escritora. Sus investigaciones retratan la violencia en contra de las mujeres en México. Es autora del libro La Fosa de Agua, investigación que documenta casos de feminicidios en los municipios de Tecámac y Ecatepec en el Estado de México. Estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es editora del medio Pie de Página y coeditora del medio Corriente Alterna, que ustedes conocen en este espacio, Investigaciones desde la UNAM. También es coautora del Manual Urgente para la Cobertura de Violencia contra las Mujeres y Feminicidios en México, desarrollado por la ONU Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres como instrumento para proporcionar herramientas a las y los periodistas, medios de comunicación y equipos de investigación en los casos de violencia contra las mujeres y niñas. Bienvenida, Lidiet. Hola, muchas felicidades y muchas gracias por la invitación. Hola Claudia y felicidades a todo el equipo. Gracias Lidiet por estar aquí con nosotros, Claudia. Y bueno, pues yo les había dicho que esta mesa hablaríamos pues lo que tiene que ver con periodismo, cómo hacer periodismo en estos tiempos, con todos los temas que se están suscitando. A veces no es nada fácil y una de las herramientas muy importantes es el periodismo de investigación, que nos revela, nos da cuenta, nos da datos, nos informa, nos mantiene pues también a la expectativa de muchos temas que se les debe de dar seguimiento. Y bueno, pues me gustaría comenzar pues con una pequeña reflexión. Pensar en medios de comunicación hoy nos remite, por supuesto, a mirar los medios alternativos. Tenemos los medios tradicionales, hay radio, televisión, prensa, pero también ahora tenemos otras herramientas como es Internet y como son distintas propuestas que llegan desde periodistas. Sobre todo me voy a centrar en las propuestas que llegan desde el periodismo. Hoy hay muchos canales de YouTube y hay personas que son llamados influencers y demás, pero yo me quiero centrar en lo que tiene que ver con periodistas. Y entonces pensar en estos medios de comunicación con alternativas, pues nos lleva a pensar en que el público también va creciendo y el público también quiere otras opciones. Entonces me gustaría comenzar con esto, la importancia de los medios alternativos hoy en día. Yo diría pues en este gobierno, no solamente en este gobierno, creo que el empuje se viene dando desde tiempo atrás. Con la llegada de Internet se diversificó mucho la oferta, pero esta necesidad de los medios alternativos. ¿Con quién comenzamos? Con Claudia Villegas. Sí, muchas gracias. Creo que quienes hemos vivido al menos 2 décadas, yo soy creo que la más grande de aquí de la mesa, hemos vivido de pasar de estos medios que controlan, de estos medios que tenían un discurso único, a reinventarnos con la posibilidad de poder tener una página de internet, un podcast, un canal en YouTube, en donde le hablamos a la gente, a las personas, y en donde me parece que el periodismo de investigación tiene que hacerse esas preguntas clave de por qué, por ejemplo, me interesa que no haya medicamentos, por qué me interesa qué sucedió en los últimos 2 sexenios cuando nos decían que era normal que no hubiera medicamentos. Me parece que tenemos la oportunidad de ciudadanizar al periodismo. En un momento en donde hay redes sociales y en donde hay mucho ruido y hay muchas noticias falsas, los medios alternativos yo creo que están presentando esa propuesta de temas cercanos. La UNESCO ha dicho que en este momento de redes sociales hay una captura de los medios desde el poder oligopólico, las empresas, pero también desde el poder político. Y que los periodistas tenemos la responsabilidad de generar estas historias que le hagan sentido a las personas. Y creo que esa es la gran responsabilidad que tenemos los periodistas en un momento en que todo el mundo tiene acceso a una red social, a tomar una fotografía, a levantar un audio.
Creo que el periodismo de investigación se ocupa en cómo sucedieron las cosas y en dónde estamos parados frente al poder y frente a los fenómenos sociales. Muy bien, muchas gracias, Claudia Villegas. Sí, esas otras miradas que son siempre necesarias. Y ahora, pues también visto desde la perspectiva de género, cómo se hacen ciertas coberturas, por qué cuando hablamos de feminicidios de pronto nos encontramos con temas tan tristes como las revictimizaciones, como lo que pasa con las familias que van y acuden a las autoridades y no obtienen respuestas. Lo platicaste tan bien en La Fosa de Agua, Lidiet Carrión. Platícanos un poco sobre esta experiencia también de ir abriendo brecha y también de la importancia de estos medios alternativos que incluyen estas investigaciones como las que tú haces. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, primero, gracias por reitero la invitación. Quizás tendríamos que empezar, voy a empezar un poquito como retomando por lo que empieza mi colega Claudia, sobre el periodismo independiente en estos momentos. Yo siempre he tenido problemas con el término periodismo independiente porque todos y todas entendemos cosas distintas, ¿no? Entonces, yo no sé de repente a qué se refiere con periodismo independiente. Cuando yo digo yo soy periodista independiente, me refiero a que no estoy contratada ni tengo contrato de exclusividad con ningún medio, porque hay medios que consideramos independientes que no necesariamente son independientes. Entonces, que no son independientes y no, eso no necesariamente quiere decir que esté mal, ¿no? Efectivamente venimos de una dualidad terrible de los medios, una historia de los medios de comunicación en México tremenda, que siempre fue controlada, los diarios por medio del papel, ¿no? De PIPSA, ¿no? Y la televisión por medio de esto, primero de Televisa y después sale de Televisión Azteca. Eso es bien real. Entonces, sí nos toca una mayor pluralidad, que ojo, no necesariamente quiere decir que el dinero que llega a esos medios de comunicación sea necesariamente pristino e independiente y sin intereses, ¿no? Entonces, sí tenemos más medios de comunicación. Cabría preguntarse qué tanta penetración tienen, porque México es muy diverso, pero de repente creemos que lo que, por ejemplo, justo con las redes sociales, que a mí me parecen una herramienta maravillosa, a mí me encantan, pero que de repente creemos que toda la sociedad está en lo mismo y en realidad estamos dialogando con nuestro mismo círculo de conocidos o de personas que tienen más o menos la misma ideología, ¿no? Y la penetración, la opinión pública se sigue formando todavía a partir de medios mucho más consolidados, más grandes, ¿no? Y entonces, bueno, digamos eso, y hay medios que podríamos llamar, sí, genuinamente independientes, que no necesariamente están profesionalizados. Pienso mucho, por ejemplo, justo en los 2000s, a partir de todos estos movimientos contra la globalización económica, cómo se generan muchísimas páginas de internet creadas por estudiantes muy interesantes, ¿no? que dan un vuelco y una presión para que se hable de otras cosas, pero que no necesariamente pueden hacer lo que se llama periodismo de investigación. Y aquí me gustaría mucho decir que el periodismo de investigación, bueno, me importa mucho decir, el periodismo de investigación, uno, es muy caro, dos, absorbe mucho tiempo. Cuando digo caro, no es necesariamente que uno se gaste todo el dinero del mundo, pero requiere mucho tiempo y requiere trabajo y requiere que ir a buscar el documento y pagarle el documento y a veces irte a juicio. O sea, ahora se hacen muchos trabajos de investigación muy padres porque están involucrados muchos periodistas, pero aún así, o sea, hacer un trabajo de investigación sigue requiriendo, por un lado, profesionalización y saber más o menos lo que uno está haciendo, y por el otro lado, una infraestructura que no necesariamente los medios de comunicación más cercanos al ciudadano puede realmente llevar a cabo, porque, insisto, requiere tiempo, dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esa, digamos, situar que los medios independientes habemos, ¿no?, de todos los colores, sabores, texturas, orientaciones políticas, orientaciones de todo tipo, identidades, en fin, ¿no? Hay de todo, ¿no? Y que asimismo también dependen de muchos financiamientos, algunos a partir de la donación, por ejemplo, de los lectores, que es un esquema que funciona muy bien, entiendo que en Europa, en México no funciona porque nuestra población es mucho más desigual en cuanto a ingresos y también hay mucha mayor desigualdad en cuanto a entender el uso a ver un uso, una verdadera utilidad en la creación de contenidos, ¿no? Justo por esta historia tan terrible que tenemos. Y dicho esto,
Bueno, pues parte de ese quehacer periodístico, por supuesto, está el tema del género, que creo que en los últimos años afortunadamente ha tenido mucho impacto, ha llegado a la prensa gracias, y aquí sí hay que reconocerlo siempre, a los movimientos feministas, ¿no? A las colectivas feministas también de todos los colores y de todos los sabores que han puesto en el centro el tema de la violencia, bueno, feminicida, que es la que yo he trabajado como periodista, pero además pues hay muchos también desde la parte económica, hay mucho que rascarle, ¿no? Y bueno, pues sí, para empezar, muchas gracias a ambas. Y luego de hablar de periodismo de investigación, también tenemos que hablar de los riesgos que esto conlleva, porque muchas veces hemos visto cómo se han perdido vidas de periodistas en su intento por informar. Y hemos tenido casos de periodistas que investigan sobre narcotráfico y encuentran muchas cosas, pero esto les implica un riesgo enorme, y ese riesgo enorme puede ser su propia vida. O hay amenazas en otros casos, hay personas que tienen que salir exiliadas, hay personas que tienen que recurrir al mecanismo de protección, hay un montón de cosas que suceden aquí. A mí me da mucho gusto que se pueda hablar hoy de un periodismo de investigación que tiene más esas posibilidades, que va empujando también, insisto, la gente, la sociedad, los lectores, las audiencias y demás, porque no es fácil ese periodismo independiente que ya nos explica Lidiet Carrión. Y entonces me quiero ahora referir al tema de la libertad de expresión. ¿Hasta dónde tenemos libertad de expresión en este país? Si hablamos quizás de los años cuando fue el 68 y demás, pues bastaba ver al día siguiente cómo estaban los medios, ¿no? Que no nos informaban realmente lo que pasaba, nos informaban lo que querían, a costa de la libertad de expresión, a costa de la verdad, y con intereses políticos enormes. Ahora hemos derribado poco a poco eso como público, pero también como periodistas. Me gustaría que nos hables un poco, Claudia Villegas, de esa libertad de expresión que le ha costado mucho al país desde el periodismo y desde quienes consumen toda esta información. Sí, retomando un poco lo que nos cuenta Lidiet sobre la profesionalización, me parece que ha sido clave el que los periodistas, los reporteros, han aprendido cómo aprovechar todas las tecnologías. Precisamente los medios emergentes que están aprovechando la posibilidad de tener una página web, la posibilidad de tener formatos que cuentan historias. Muchos se dicen en el periodismo y yo lo padezco en el sector económico y financiero, que los datos a veces se olvidan, pero las historias no. Por eso el periodismo de investigación ligado al periodismo narrativo están teniendo un auge muy interesante, porque estamos contando las tragedias, estamos contando las injusticias de una manera muy cercana. Y esto, si tomamos en cuenta que tenemos nuevas plataformas de cómo hacerlo, pues vamos rompiendo estos bloques de poder, de estos círculos rojos que se hablaban entre ellos, y entonces el periodismo está inmerso en esta nueva manera de contar. Pero insisto con el tema de la profesionalización. ¿Cómo hacemos nosotros los periodistas, lo mismo los que trabajamos en una gran urbe, los que trabajan en una pequeña comunidad, para ponerse a salvo? A mí me gusta mucho hablar del tamiz ético que la prensa tiene que aprender a ajustar en todos tus textos de manera transversal, cómo vas contrastando, cómo vas corroborando, cómo te vas poniendo a salvo, cómo no tomas partido, cómo no tomas sesgo, para aprovechar toda la plataforma que tienes de posibilidades de cómo contar una historia. Me parece que estamos en la época de la infocracia, en donde la información va validando la democracia de alguna manera, y sentimos que somos más libres porque estamos en un régimen democrático. 30 millones de personas votaron por un presidente. Tenemos redes sociales, las redes sociales que te permiten expresarte, opinar, pero ¿cómo hacemos que esa manera de expresar la libertad, de llevar nuestros contenidos, se replique de una manera que valide también esa democracia? Creo que los periodistas estamos metidos en un tema muy interesante, en donde tenemos que aprender a aprovechar todo eso, pero siempre profesionales, y a veces no es fácil cuando nosotros exigimos o pedimos
tenemos que ser más profesionales cuando a veces ganamos 3 pesos, cuando no tenemos, como decía Lidiet, como el periodismo de investigación es muy caro. Bueno, Kapuczynski lo que hacía es que era corresponsal de una agencia muy pobre de Polonia, iba a África y tenía que mandar sus notas todos los días y pagaba pues casi centavos por cada palabra, cuidaba mucho las palabras. Entonces tenía otra libreta donde hacía su periodismo de investigación. Los periodistas nos vamos reinventando de cómo hacerlo. O Leila Guerreiro, que nos dice, hay que amasar el pan todos los días, con amor, con pasión, con sudor, con lágrimas. A los periodistas nos cuesta eso, hacer periodismo de investigación, y se necesita, bueno, como lo que ha sucedido en el periodismo que está investigando a las mujeres desaparecidas, a las mujeres asesinadas, esta comunión con la comunidad de verdad es que nos está haciendo más fuertes. Muchas gracias, Claudia Villegas. Pues continuando con este hilo conductor del periodismo, pues también la relación entre el periodismo y el poder, Lidiet, porque queremos cambiar muchas cosas y a lo mejor va muy lento, pero pues no queremos ya esas grandes cantidades de dinero que se van aquí, allá y acullá, y que es presupuesto de los mexicanos finalmente, que es dinero que tendría que ser utilizado en las necesidades de un país, y no que caigan a manos de un empresario, porque eso ha sido. No crean que se reparte a toda una estación, a todo un periódico, una televisora, no, se queda en 2, 3 manos quizás. Yo llego, suelto ahí los millones, haz lo que quieras con ellos. Eso no puede seguir sucediendo. Ya no se da tanto dinero, ya se bajó mucho esa cifra, pero aún falta todavía la relación del poder y los medios, Lidiet. Sí, bueno, es muy interesante, justo pensando también en Kapuczynski, a quien ahora acusan de que fue espía de los gobiernos comunistas. Entonces, que a mí me encanta su... Y un montón de frases que tiene. No, me encanta, pero también, bueno, no sé, ahorita estoy haciendo mi maestría en la UNAM, de hecho, y me ha tocado tener que revisar todo. Y pues sí, todos nuestros héroes tienen su lado oscuro. Pensar, por ejemplo, a mí me encanta, hablando del periodismo narrativo, si hay alguien que ame así es Truman Capote, pero inventó cosas y, o sea, A Sangre Fría no deja de ser de pronto una novela, ¿no? Que inventó cosas, no que... Porque en el periodismo puede haber muchas fallas, ¿no? Pero aquí sí realmente inventó. Entonces, y Kapuczynski a mí me encanta, pero también se ha mencionado acerca de que esta segunda libreta en muchas ocasiones no tenía la precisión que requeriría, por ejemplo, en estos años ya el periodismo de investigación. Que eso no le quita valor, como tampoco le quita a Truman Capote, ¿no? Entonces, el periodismo, tomando todas estas reflexiones que acabo de decir de manera bote pronto, pensando en todas estas contradicciones terribles que tiene nuestro gremio, y que podemos ser muy heroicos y que de repente podemos ser terriblemente mezquinos y corruptos, y no necesariamente el individuo, el periodista individuo, sino esta amalgama de periodistas en esa forma, ¿no? Ajá. O en este caso, por ejemplo, Truman Capote hace una obra maestra en donde accede de manera increíble a la versión de una persona, un asesino confeso, que, bueno, no, al final no es confeso, mentira, pero que también por su momento histórico no logra desprenderse de embelezar, ¿no? O en el caso de Kapuczynski, que cuentan igual, ¿no? Que no sé en qué fosa, que mencionó una fosa que resultó que no estaba la fosa, pero que en fin, ¿no? Tenemos todas estas fallas. Y en el caso mexicano es fuertísimo. Ahorita que mencionaba Claudia acerca de esta cuestión del dinero, ¿no? De los sueldos, de la profesionalización. Estoy pensando en Goyo, que fue un periodista de Veracruz, de mi tierra, no de la zona de él, pues ganaba 40 pesos por nota, ¿no? Entonces, bueno, si comparamos, por ejemplo, lo que ganaba Kapuczynski, que se iba por todo el mundo, a lo que ganaba Goyo, pues, o sea, si Kapuczynski ganaba mal, Goyo ganaba peor. Y era un periodista honesto, ¿no? Con muchísimas fallas, por ejemplo, en el momento en que lo secuestraron y lo mataron por una historia que le estaba cubriendo de secuestro y de desaparición forzada y tortura y, en fin, una serie de cosas, se lo llevan por eso, ¿no? Y uno revisa sus notas y sí había falencias en la manera en cómo narraba,
pero uno piensa, pues es un periodista, fue un periodista profundamente comprometido sin estos medios de profesionalización. Y eso es lo que ha hecho México. O sea, yo puedo decir que de mis colegas, ¿no?, que yo he conocido en distintos medios, inclusive en medios hegemónicos, enormes, grandísimos, que no ganan eso, los 1,000 millones, sino que ganan eso, 60 pesos por nota, como Goyo vivía en un lugar con piso de tierra, o sea, su casa tenía piso de tierra, completaba el gasto de pronto haciendo otro tipo de trabajos, como lo han hecho muchos periodistas, ¿no? Periodistas que se dedican a ser taxistas y después son, o sea, muy precarizado, muy precarizado, pero en la inmensa mayoría sí les puedo decir que es gente honesta y que está preocupada por su comunidad, por avanzar, por usar esta herramienta del periodismo para alertar, para generar una discusión pública que permita hacer avanzar a la sociedad, y aún así no tenemos las herramientas suficientes porque la mayoría ganamos 3 pesos, ¿no? Y bueno, aquí ganamos, pues yo no gano tan mal, yo no soy, y aún así estaría, o sea, siendo objetiva, estaría dentro del gremio precarizado, no tengo seguridad social, no, o sea, en fin, no, hay trabajos que me han tocado meses enteros, y que te pagan una bicoca, ¿no? Y hay periodistas que ganan millones de pesos. Y yo soy privilegiada, y en los estados está peor. Entonces, ¿cómo le entramos a eso? Pues sí, es un país desigual, como es desigual su periodismo, o el periodismo refleja esta realidad de desigualdad, de marginación, de explotación que tiene todo el país, y entonces pues sí tenemos que cuestionarnos profundamente cómo hacer para poder hacer llegar más herramientas a los periodistas que están en los estados. Muy bien. Bueno, ustedes saben siempre que el tiempo en radio es así, es corto, se nos va muy rápido. Tenemos otra intervención más con la que me gustaría que nos despidiéramos, cada una quizás una conclusión de en qué momento nos situamos, y si queremos mirar así, pues hasta donde se pueda para en beneficio del periodismo, ¿qué retos están en la mesa? Un minuto, Claudia. En un minuto me gustaría reflexionar sobre algo que dice Herscher, que es un autor sobre periodismo emprendedor. Dice que los periodistas no solamente tenemos la responsabilidad de informar, sino que tenemos la responsabilidad y el desafío de hacer que nuestros medios sobrevivan. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es buscar esta cercanía con la ciudadanía, con las causas sociales, incluso con empresarios comprometidos que quieren tener un México diferente, porque justo cuando decía Lidiet, ¿por qué hay tanta precariedad entre los periodistas que nos dedicamos a causas sociales o a causas que no tienen que ver con los círculos rojos? ¿Y por qué un periodista que reportea al poder puede ganar millones de pesos? Creo que ahí está el problema, en cómo hacemos sustentable nuestro periodismo, pero también cómo buscamos aliados en la sociedad. Me gustaría terminar con eso, ¿no? Que tenemos que ser más creativos para, no solamente, es que es todo es un reto, hacer mejor periodismo, hacer periodismo de investigación, escribirlo bien, seguir profesionalizando la profesión, pues valga la redundancia, y buscar aliados. Claro, hay muchos retos por vencer, muchos retos por lograr, muchas cosas que vienen, y que este momento está siendo, me parece, muy importante para dar esos pasos que queremos. ¿Con qué cierras, Lidiet? Bueno, suscribo totalmente lo que dice Claudia, y yo quisiera agregar además que actualmente varios colegas periodistas han denunciado que debido a que quitaron el fideicomiso para protección, del que salían la protección y el traslado de periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo, para trasladarlos y sacarlos de sus lugares donde están en riesgo, actualmente existe un mayor riesgo para las y los periodistas que están en los lugares más álgidos del país. Entonces, una de las cosas que es urgente regresar y apuntalar el mecanismo de protección para periodistas y defensores. Muy bien, muchas gracias. Pues gracias a ambas, de verdad. Hace mucho tiempo que no teníamos invitados en cabina, y ahora pues esta terraza lo permite, esta convivencia. Ojalá que se queden con nosotras y nosotros un rato. Vamos a tener por ahí un pastel, ya falta muy poquito. Ojalá que se puedan quedar Lidiet Carrión y Claudia Villegas, periodistas de investigación, cada una en sus distintas áreas,
aquí muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU, con parte de nuestra audiencia, los que pudieron venir, las que pudieron venir, muchas gracias y gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Hasta luego. felicidades.